El Instituto Nacional Electoral dio a conocer los resultados oficiales de los cómputos federales de la elección de este 2 de junio. Con ello se destaca la victoria de Claudia Sheinbaum como futura presidenta de México, además del arrasador triunfo de Morena y de sus aliados en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados, donde van a alcanzar la mayoría constitucional, no así en el Senado, pero les faltarán tres senadores para lograrla. Dos senadores puntualmente, serán dos legisladores los que pues no tendrán mucho problema en conseguir Morena en la oposición. Y bueno, la oposición precisamente dice que se trató de una elección de Estado, culpó al presidente López Obrador de manipular al electorado. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ruta 2024. Ya le decía, el Instituto Nacional Electoral concluyó los cómputos distritales para la presidencia de la República. Según estos resultados, Claudia Sheinbaum, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, cerró con 35.924.519 votos, lo que representa casi el 60% de la votación, 59.75%. puntualmente. Xóchitl Gálvez de la coalición Fuerza y Corazón por México consiguió 16.502.687 votos, es decir, el 27.45% de la votación total, mientras que Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano obtuvo 6.204.710 votos, equivalentes a un 10.32%. Y Claudia Sheinbaum celebró su triunfo electoral con el 61.04% de participación ciudadana. La virtual ganadora de la presidencia aprovechó la publicación de estos resultados para agradecer a todos y a todas las mexicanas. Por lo pronto se espera que este lunes Claudia Sheinbaum se reúna en privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador para iniciar los trabajos de transición gubernamental. Además, se espera que platiquen sobre la discusión y votación de las reformas constitucionales que están en la Cámara de Diputados y que pueden retomarse tan pronto comience el próximo periodo legislativo, la nueva legislatura que se va a instalar a partir del 1 de septiembre. Ese mes es el último mes de gobierno de López Obrador. Y le decía que del lado de la oposición, pues están enojados, tristes, ojalá que en reflexión por lo que le sucedió el 2 de junio. Rubén Moreira, el líder parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, acusó que la elección de este 2 de junio no fue limpia porque hubo intromisión del Estado. Esto fue lo que dijo. Primera, una intervención del Ejecutivo muy fuerte, muy fuerte, que está documentada. Segunda, un uso de los programas sociales de manera no digna. Tercera, porque Morena gastó mucho dinero antes de empezar el proceso electoral, bardas y bardas con los nombres de las personas. Cuarta, porque le quitaron presupuesto al INE y entonces contaron muy mal muchas cosas, muy mal muchas cosas. Entre otras cosas, no se instalaron cerca de 300 casillas. Con Lorenzo fueron 2. Quinta, los factores del poder metaconstitucionales actuaron, entre ellas el narco. En tanto, la Iglesia Católica presentó un decálogo de propuestas para la próxima presidenta de México. Entre los puntos a considerar está el respecto a la dignidad de las personas, un gobierno plural y abierto a escuchar a todas las voces, que se proteja y se promueva la libertad religiosa, anteponer el bien común al interés particular, una sociedad más justa y humana, cuidar y proteger el medio ambiente, asistencia y apoyo a sectores desfavorecidos, dar valor a la vida, luchar por la paz, así como por la integridad, la honestidad y la transparencia en el gobierno. En el Poder Legislativo, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista se quedaron a 2 escaños de obtener la mayoría calificada en el Senado. Le decía, consiguieron 83 lugares, mientras que el PAN, PRI, PRD se llevaron
solo 40 curules. Movimiento Ciudadano se queda con 5 senadores y senadoras. Por el contrario, en la Cámara Baja, Morena y sus aliados lograron un triunfo contundente al conseguir 373 de los 500 lugares para diputados federales. El PAN, el PRI y el PRD tendrán 102 escaños. Ellos tendrán estos lugares, 102, mientras que Movimiento Ciudadano ocupará 24 curules en la Cámara de Diputados. Y ante estos resultados, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que desde el Congreso se actuará con firmeza, responsabilidad, prudencia y apertura. Esto pese a que el jueves pasado declaró que en septiembre su partido y aliados irán por la aprobación del paquete de reformas del presidente López Obrador para concretar su llamado Plan C. Y en cuanto a la jefatura de gobierno y las gubernaturas que estuvieron en disputa en este proceso electoral, los ganadores recibieron la constancia que los acredita como mandatarios electos. A una semana de las elecciones más grandes de nuestro país, autoridades electorales entregaron las constancias de mayoría en las 9 entidades que estuvieron en disputa. Este fin de semana, Clara Brugada recibió su constancia que la acredita como jefa de gobierno electa, tras recibir el 51.75% de los votos en la capital del país. Eduardo Ramírez de la coalición Sigamos Haciendo Historia se convirtió en gobernador electo de Chiapas para el periodo 2024-2030. El morenista obtuvo 79.30% de los votos. Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano recibió su constancia de mayoría como gobernador electo de Jalisco. El candidato naranja obtuvo 43.17% de los sufragios. Sin embargo, Morena advirtió que impugnará la elección. Margarita González de la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia en Morelos recibió su constancia de mayoría que la acredita como sustituta de Cuauhtémoc Blanco. La morenista obtuvo 48.37% de los sufragios emitidos el 2 de junio en el estado. Alejandro Armenta recibió su constancia de mayoría y validez por parte del Instituto Electoral del Estado de Puebla. El candidato recibió 59.52% de votos. Lidia Denis de la coalición PAN-PRI-PRD se convirtió en la primera gobernadora electa de Guanajuato con 51.2% de los votos en la entidad. Javier May recibió del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Tabasco la constancia de mayoría de votos. El candidato de Morena y sus aliados obtuvieron 80.46% de los votos. En Veracruz, la polémica Rocío Nale obtuvo 58.9% de los votos. El organismo público local electoral le entregó la constancia de mayoría para convertirse en la primera mujer en ocupar la gubernatura del estado. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana entregó la constancia de mayoría a Joaquín Guacho Díaz Mena, quien el próximo 1 de octubre tomará posesión como gobernador de Yucatán. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y a propósito de la Ciudad de México, el Instituto Electoral de la capital aprobó que la alianza entre Morena, el PT y el Verde tenga 5 diputados plurinominales más en el Congreso, quedándose a un curul de tener la mayoría calificada necesaria también para modificar la Constitución local sin necesidad de llegar a acuerdos con la oposición. Mientras tanto, el PAN anticipó que dará una batalla jurídica en el Tribunal Electoral para que ninguna coalición tenga sobrerepresentación mayor al 8%, que es lo máximo que permite la Constitución para la conformación de las cámaras del Congreso. Bueno, pues hoy es un día clave, sin lugar a dudas, para México, para lo que vendrá en las próximas semanas, meses y quizá años, porque en esta conversación que tendrán hoy el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum se hablarán pues de varios temas seguramente personales, porque se conocen desde hace tiempo, han venido trabajando juntos desde hace muchos años Claudia Sheinbaum y López Obrador, pero sobre todo se hablará de las reformas constitucionales que están en el Congreso y que, pues si bien ya no saldrán en esta legislatura, se buscará que se aborden en septiembre, tan pronto arranque la nueva legislatura de la Cámara de Diputados. Los mensajes que por lo pronto hoy se tienen con respecto a López Obrador, que dice que van y que puede salir la reforma judicial, sobre todo en septiembre, con una aprobación fast track, porque si bien ya hubo parlamentos abiertos, discusiones, no se generaron los consensos necesarios y ahora pues podría pasar
fast track esta reforma, quizá algunas otras como la de desaparecer organismos autónomos, reformar todo el sistema electoral y otras que tienen que ver con el agua, por ejemplo, ¿no? Cómo se puede distribuir el agua a partir de una reforma constitucional. Le preocupa todo esto a los inversionistas, a los empresarios. Y Claudia Sheinbaum, por el otro lado, ha sido mucho más moderada. Ha dicho que hay que esperar a que se evalúen bien las reformas, que no está todo dicho, que hay que hacer parlamentos abiertos, que hay que generar consensos, es decir, todo lo que a los mercados, a los inversionistas, a los grupos de poder, pues los tranquiliza, porque efectivamente no se ve que la aplanadora de Morena, según lo que dice Claudia Sheinbaum, pues vaya a pasar así como así, con respecto a todos los temas torales para México, para la Constitución mexicana, pero no es el discurso del presidente, es decir, hay discursos encontrados entre el presidente en funciones y la presidenta electa, que son, aunque son del mismo partido, del mismo movimiento y aunque son amigos y comulgan con las ideas de izquierda, tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum, pero en este tema particular de las reformas no se han puesto de acuerdo. Claramente Sheinbaum no quiere arrancar su gobierno con una crisis financiera, es decir, que los inversionistas realmente, ahora que si se aprueban las reformas en septiembre, pues entonces que sí saquen su dinero de forma más importante que lo que hemos visto esta semana, que de por sí ya fue una semana para el olvido en términos del retroceso que tuvo el peso mexicano frente al dólar y la Bolsa Mexicana de Valores también. Es decir, es un problema que a Claudia Sheinbaum, si bien pues coincide con muchos de estos temas, porque como lo dijo el presidente, pues ella también los anduvo comentando en el proceso electoral, es decir, durante su campaña anduvo comentando todas estas reformas que son necesarias según Claudia Sheinbaum, y así se la cantó el presidente López Obrador el viernes pasado, dijo, pero ella los andaba comentando las reformas en su campaña o no. En fin, es un tema de formas que en la política importan mucho y vamos a ver de qué manera logra o no convencer al presidente de que no salgan en septiembre, que se les dé más tiempo para platicarlas, para consensuarlas, para generar negociaciones y equilibrios en estas reformas y sobre todo tomar el punto de vista, la consideración de muchos grupos que hoy están a la deriva con esta reforma, es decir, que se sienten vulnerables con una reforma así. Cuando digo pues muchos grupos de poder, hablo de los empresarios y de los inversionistas. Por ejemplo, a cualquier inversionista que tiene una empresa del tamaño que sea en México, pues no le gustaría saber que la Corte va a quedar en manos de morenistas. Y cuando digo morenistas es porque probablemente puedan salir estas reformas y que los ministros y ministras sean elegidos por voto popular, es decir, pues por la mayoría de Morena, ¿no? De quienes votaron por Morena y se pueden llevar a estos escaños a muchas, quizá Lenia Batres, imagínense una corte llena de ministras como Lenia Batres que son claramente identificadas con las luchas de izquierda, y cuando digo luchas de izquierda es entre comillas, es decir, son radicales como lo hemos visto en muchas de las sentencias, radicales y que además no tienen conocimiento constitucional, Lenia Batres, de cómo funciona siquiera la Corte. Entonces ha tenido muchas pifias como ministra de la Corte y esto pues es lo que sin duda alguna le preocupa a los inversionistas, que quede en manos de personajes como Lenia Batres, la verdad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que pues significa que puedan pasar por encima de sus derechos como inversionistas, como personas morales, los empresarios mexicanos, los extranjeros y los inversionistas, los que tienen dinero invertido en los bonos del gobierno mexicano, en fin, porque además de todo está inminentemente también la revisión que hagan las calificadoras de riesgo crediticio a México, es decir, hoy México tiene grado de inversión, lo cual significa que es un país que va a pagarle a los inversionistas que tengan su deuda lo que se comprometió a pagarles, pero si pierde el grado de inversión, la cosa se le complica a México de forma extraordinaria, en términos de certeza, de confianza, en términos del tipo de cambio, de los mercados financieros y también de la inversión, porque lo financiero pasa a lo macroeconómico y luego a lo económico. A todos nosotros nos afecta una depreciación, una incertidumbre en la inversión, porque pues no llegará más inversión privada y no se generarán los empleos que se espera que se generen y la actividad económica que se espera que se genere. En fin, es decir, es una bola de nieve si se deja crecer. Es lo que no quiere Claudia Sheinbaum. Por eso tuvo estas llamadas con la gerenta directora del Fondo Monetario Internacional, reuniones con BlackRock, el principal fondo de inversiones y gestor de activos del mundo, y por eso mandó de entrada por delante al secretario
de Hacienda, Rogelio Ramírez de Alao, que va a repetir como secretario de Hacienda en su gobierno, para que les diga a los inversionistas que van a actuar con prudencia. Pero bueno, aquí la última palabra es política y es de Andrés Manuel López Obrador. Y yo por eso reitero la pregunta que hicimos aquí la semana pasada. ¿Se atreverá el presidente López Obrador a dejarle tanto nerviosismo, tanta incertidumbre y eventualmente una crisis financiera a Claudia Sheinbaum, a su hija política, al inicio de su administración? ¿O convencerá Claudia Sheinbaum al presidente de que sea ella quien saque las reformas, ella y la nueva bancada de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado? Porque finalmente ella es la que se va a quedar con todos estos cambios en su gobierno en los próximos 6 años, ¿no? Es decir, por eso es tan importante la reunión de hoy y la decisión que se tome para ver cómo avanzan las cosas de aquí hasta septiembre, que es el mes clave de este año. Ya lo fue junio con las elecciones, pero lo que viene ahora es septiembre, último mes de gobierno del López Obrador, y donde pueden empujarse las reformas que ya están dictaminadas. Hay dictámenes, no han pasado por todas las comisiones, pero sí hay dictámenes y obviamente pues falta que se lleve al pleno la votación final, pero vamos a ver qué sucede en ese mes clave que es el mes de septiembre.